Un saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos en esta hora a hablar del Evangelio de Jesús. Es el mensaje que ha revolucionado el mundo, que ha cambiado a millones de personas. El Evangelio nos enseña que es imposible salvarnos nosotros mismos sin un Salvador. El Evangelio enseña la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y es el mensaje que Él dejó que se predicara por todas partes y a todo el mundo. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Es el significado de la palabra. Pero el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 1, verso 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación del hombre. ¿De quién es? ¿Quién lo vino a predicar? De pronto hay un concepto de que el Evangelio lo empezó predicando Martín Lutero, que lo empezaron predicando algunos hombres, pero Marcos capítulo 1, verso 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Romanos capítulo 15, verso 29 también dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Así que el Evangelio es de Cristo. Jesús lo predicó. Jesús fue el primer predicador del Evangelio. Según Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús siempre invitó a creer en el Evangelio. Pero también, aparte de que lo predicó, dejó como misión predicarlo. En Marcos también, el capítulo 16, el verso 15, dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estos son algunos de los muchos beneficios que trae el Evangelio consigo. También dice el apóstol Pablo que el Evangelio que él predica no es según hombre, no se lo reveló un hombre, no lo aprendió en una universidad. Dice en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que os anuncio no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es revelación directamente del Señor. Y hay algo muy importante en el Evangelio: es para salvación. Efesios capítulo 1, verso 13: en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio de vuestra salvación. Y también en Hechos capítulo 13, el verso 32, dice que es lo prometido a los padres. Es lo que se le ha prometido al pueblo de Israel con los profetas y con todos los que anunciaron la palabra de Dios. Dice: nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y Hechos capítulo 20, verso 24 habla del Evangelio de la gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios. O sea que este Evangelio nos da la oportunidad que no merecemos, pero que Dios nos la quiere dar. Dice: pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También nos dice la palabra de Dios que el Evangelio es eterno, no apareció hace 70, 80 o 100 años, ni es algo que apareció en el último siglo, como algunos están pensando, sino que el Evangelio es eterno.
Dice en Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así, estimado amigo, que el evangelio no es una religión más, no es una filosofía más, no es algo que se inventó alguien que estaba desocupado. El evangelio lo trajo Jesús desde el cielo, es eterno, es el medio de salvación para el hombre. Él nos enseña a creer en el Salvador, en el Redentor de todos. Así que, estimado amigo, creer en el evangelio es lo más grande y lo más maravilloso que le puede suceder al ser humano, porque por medio del evangelio alcanza la salvación y alcanza usted esa amistad con Dios. Le invito pues para que le crea al Señor Jesucristo, para que crea su evangelio, y así usted puede recibir la paz de Dios, la salvación y todo lo que trae consigo el evangelio de Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga de una manera especial.